Gaby. Estoy impactada. La verdad que lo que están haciendo ustedes es una maravilla, porque reunir víctimas y victimarios, no importa, ¿no? Porque cada uno es víctima y también es victimario, es una tarea de gigantes lo que están haciendo, Santiago, ¿eh? Yo te agradezco estar en este momento con ustedes y compenetrada con lo que ha sido la historia argentina y que también es el resultado de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Porque lo que ustedes están haciendo, que es traer la memoria activa, nos obliga a todos a mí me han obligado los dos con sus testimonios a pararme de otra manera desde las historias ¿no? Desde el dolor que cada uno ha tenido. Yo hoy, después de todo el trabajo que yo he llevado en mi propia historia de vida, no me puedo parar nunca más en cuál es el bueno y cuál es el malo, porque la historia nos integra a todos. Y todos hemos sufrido y todos hemos tenido, ¿no? O sea, pero bueno, yo les convengamos que la Mm. barbaridad de la tortura y la muerte de un inocente no tiene regreso. No. Y yo voy a contar una anécdota que conté la otra noche, el otro mediodía con Mirta Legrand. Por esas cruces de vidas, yo tenía que vivir no por mi voluntad en España, y me encontré en el aeropuerto de Barajas con el maestro Sábato. Y nos tomamos ahí un traguito y estaba escribiendo él el libro El Nunca Más. César me dice, mire, estoy aterrado de las barbaridades que descubrimos que hicieron los militares. No a quién, las barbaridades que se hicieron. Bueno, esa es una síntesis de lo que hemos vivido. Santi, ¿vos preguntarlo a Silvia? Sí, yo quisiera traer en el recuerdo a la señora de Viola, que le mataron el marido, una nena de 3 años, y a la otra la dejaron, usted se debe acordar, otra barbaridad, gravemente herida. Señora, otra barbaridad. Sí, claro. Y Borrerán Merlo dijo, y fue un error. Buah. Eso fue un error. Realmente han pasado cosas tremendas en el país, tremendas. Y creo que nosotros que estamos en este momento acá, tendríamos que hacer un llamado a la concordia nacional y sentarnos con Luis, con el señor Anguita, con otra gente, hacer un debate que está pendiente, que cada vez sale más seguido en los medios. Pero hacer llamado a la concordia para poder crecer como nación. Perdón, pero siempre aparece lamentablemente el extremo de un lado y del otro. Decía un poeta, como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda o de la izquierda, porque una vez el distraído se pasa a la derecha. Es cierto, no, pero no es lo Silvia, que quise decir. te quería preguntar, porque cuando comenzaste aquí a narrar, dijiste que los gobiernos democráticos le tienen muchísimo temor a las organizaciones de derechos humanos. Vos citás, por ejemplo, lo que sucedió con el 24 de marzo, el cambio que hubo que hacer, cómo el gobierno dio una instrucción y después la cambió. Y quiero saber qué opinión tenés sobre esas organizaciones, vos. Yo hablo del 24 de marzo, hablo sobre el número de los desaparecidos. En realidad, que se esté discutiendo por un número me parece espantoso porque... Es que, como dije antes, no tendría que haber uno, o sea, no es que 8.000 y 30.000 son más, no tendría que haber ni un desaparecido. Entonces, que estén en esa discusión realmente me da vergüenza y me produce dolor, porque me pongo en la piel de la gente que tiene también un pariente desaparecido. Entonces, creo que los organismos de derechos humanos presionan. Creo que eso no está bien. A nosotros no se nos acercó ningún organismo de derechos humanos para preguntarnos qué necesitan, qué contención puede tener. El Premio Nobel de la Paz argentino tampoco se nos acercó. Señor Pérez Esquivel. Sí, no me acordaba el nombre. Adolfo Pérez. Tampoco se nos acercó. O sea, nosotros no hemos tenido ningún tipo de contención. Y yo veo esto que me parece que está como... no es la palabra militancia, sino que hay un manejo de todo este tipo de cuestiones invisibilizando a la otra parte. ¿O uso? ¿Por qué ustedes sienten que una parte sí y ustedes no? Bueno, puede ser uso porque creo, por ejemplo, que con las autoridades anteriores hubo uso y abuso de los derechos humanos. Sí, en beneficio propio, ¿no? Es verdad. ¿Perdón? Es verdad.
absolutamente fue Pero, así. perdón, ¿cuál es el abuso? El uso es visualizar tal vez algo que estaba Es descuidado. contar la verdad de un lado. ¿Y cuál es el abuso? Haber entregado qué. Claro. Darle su La lugar. verdad que no entiendo la pregunta, ¿no? No, porque vos planteás que en el gobierno kirchnerista hubo un uso y un abuso Sí. hacia los derechos humanos. Te quiero preguntar qué significa para vos el uso y el abuso que le dio el kirchnerismo. Bueno, el uso y el abuso para mí es visibilizar una sola parte y esconder lo ocurrido antes del 24 de marzo de 1976, que es justamente donde entramos otras víctimas. Ujú. Porque Claro. el señor lo puede decir, Anguita, ellos tenían partes de guerra. Ellos No, publicaban no solo, sus actos ustedes de eran guerra. todos unos genocidas y en eso tiene la razón. O sea, el discurso oficial era que todos eran genocidas. Eso causó muchas heridas también en el tema Malvinas. Y una desintegración y un grupo tomó la voz oficial de qué era ser un soldado combatiente y los que eran militares y quizás jóvenes oficiales quedaron metidos como si fueran genocidas. Y verdaderamente eso desintegró a los combatientes y veteranos y a todos los que fueron a Malvinas. Anguita, ¿los militares en ese momento eran todos lo mismo? No, Y no eran los no, y eso fue uno de los graves errores. Pero Le he hablado- pero uno de los Anguita, graves Eduardo, errores. eran vistos así. Un militar era una mala palabra. Un bueno. genocida. Pero Un genocida En esa técnicamente no lo se es. usaba la Eduardo. palabra genocida en los años 73, No, 74, ahora, 75, se usó después del 2003 en 76. adelante. Por eso. Pero efectivamente la visión era que las Fuerzas Armadas eran el organismo de ejecución Sí, de un sí. plan de sometimiento de los pueblos. Y la verdad que en la historia, cuando uno busca en Potash, cuando uno busca en Ruquier, cuando busca en historiadores, incluso que no son argentinos, te das cuenta que ha habido no solamente matices, sino gente muy distinta. Yo lo digo ahora y no lo oculto, yo tengo muchos amigos ahora, o personas de las que no soy amigo, con las que he compartido encuentros y que vistieron uniforme en esos años, y yo de muchos no sé exactamente qué hicieron, pero sí para intercambiar ideas y de una manera bastante, muy civilizada, digamos. Y me he enterado de cosas y de personas que uno dice, caramba, qué interesante si esto se pudiera volver la manivela para atrás. Yo quiero decir una cosa respecto del periodo kirchnerista. Creo que la madurez de una sociedad también en estos temas tiene que estar por encima del gobierno. Y con esto no quiero exculpar a nadie, pero yo personalmente en los últimos años quise hacer documentales hablando con unos y con otros. Pero cuando digo en los últimos años, desde el año 2005, lo hablé con una persona que era jefe de la Casa Militar en la época de Duhalde y me dijo, no, dice, nosotros nos llevamos el Martín Fierro de oro, ustedes se llevaron el de plata y así sucesivamente, pero nosotros no podemos hablar porque si contamos vamos presos y ustedes, en mi caso, vos ya estuviste preso y otros no van a ir presos. Quiero decir, hay una disparidad efectivamente en algunos de los testimonios porque los crímenes de lesa humanidad hacen que si hoy alguien se autoinculpa, Claro. va a terminar preso. En cambio, muchos de los que fuimos militantes podemos contar algo y las causas están prescriptas. Es un debate difícil, hay que darlo sabiendo la disparidad y me parece que se necesita muy buena predisposición, y voy a usar una palabra que yo usé hace 20 años con el título de un libro, muy buena voluntad. Todas las causas están prescriptas y yo creo que, bueno, por suerte yo no estoy alimentada por el odio, pero creo que todos han estado convencidos de lo que hacían en ese momento, tanto de un lado como del otro, ¿sí? Cierto. Me encantaría que siga adelante con ese proyecto de hacer escuchar las otras voces. Sí. Realmente creo que se cuenta la mitad de la historia y que hay detenidos de un solo lado y del otro no, que hay víctimas de un solo lado y del otro no. Y creo que sí, que esto merece un debate y creo que sí, me encantaría que se insistiera en hacer una película. Silvia, que todos y vos todo el tiempo en pudiésemos redes sociales y todo el tiempo pones la foto de tu padre muerto. Sí. ¿Cómo convivís con eso? Porque más allá que para la historia sea quien es, no deja de ser tu papá. Horrible. ¿Y cómo te acostumbraste a eso? ¿Y qué historia le contaste? ¿Tenés hijos? No tengo hijos. ¿Sobrinos? Tengo sobrinos. ¿Qué historia le contaste? No, la verdad. O sea, ellos saben la verdad de lo ocurrido. Son la sobrina más grande, tiene 35 años, o sea que tienen el mismo relato que vos tenés. Pero ¿cómo convivo con las fotos de mi padre? Horrible, horrible. No,
Pero es que esto también pasó en la Argentina. Porque uno escucha militar, te quiero ser muy sincero, uno escucha militar y prácticamente el sinónimo es casi una mala palabra. Sí, entiendo. Entenderá generacionalmente lo que significa por la historia que escuchamos y que leímos. Entiendo un montón lo que vos estás contando. Yo, de hecho, conté el otro día que mi hermana más grande la trajeron acá a Buenos Aires, nosotros somos del interior, y casi muere por la bomba de Lambrusquini y estaba a media cuadra en la casa de mi tía. Digamos, se salvó de milagro, pero podría haber muerto también ahí y uno no tenía nada que ver. Por eso preguntaba también en qué pasaba en ese momento con la gente que sabía lo que estaba pasando y con mucha gente que por ahí no sabía o no decodificaba. Mucha gente que pasa por acá, muchos profesionales también decían, bueno, no se sabía bien qué estaba pasando. Solamente la gente más joven, los que estaban en la universidad. ¿Era posible no saber? A ver, sí, era posible no saber, sí. Había mucha gente que... Más en el interior, O sea, ¿no? Digamos, había ¿O no tiene un nada que ver el clima de interior con- violencia, quiero rectificar. Por supuesto, puse un ejemplo porque, bueno, no pude seguir. Había un clima de violencia. Pero en el había interior, bombas. interior capital. No, interior era así, como siempre el interior todo llega más atenuado, menos Córdoba, hay que Claro. recordar Córdoba. Escándalo. Sí. Pero era una sociedad violenta, se escuchaban bombas, había tiros, los famosos Falcon verdes. Los Falcon Verde, claro. Y uno convivía con eso, o sea, había mucha gente que convivía con eso y sabía que pasaba algo, pero la gente común no estaba tan al tanto. Era posible no saber. Hoy tenemos tecnología, hoy tenemos internet, hoy tenemos un montón de recursos. En esa época sí funcionaban los teléfonos, cuando funcionaban. O sea, no imaginemos esa situación hoy. Entonces sí, había mucha gente que no sabía. A ver, Luis, ex intendente Montonero. Sí, por favor, lo escucho, Luis. No, lo que quería decir es muy puntual. Es muy común que se diga, por ejemplo, que un desaparecido es lo mismo que 30.000. No, no es cierto. Primero porque en el año 53, creo, el doctor Ingalinela, que era un miembro del Partido Comunista de Rosario, desapareció y nunca nadie lo reclamó. En 1962 desaparece un obrero metalúrgico, Felipe Vallese, y nadie lo reclamó. No es lo mismo uno. Después desaparecieron los Bert, otra gente más, y nadie lo reclamó. Lo que sucede es que el número, a ser tan explosivo, a uno lo asfixia. El problema, coincido quizás que no es el número lo importante, pero sí, digamos, despejar la paja del trigo y saber, dejemos como simbólico el número 30.000, dejémoslo como simbólico, como la tragedia que se vio. Pero primero, lo que primero que tenemos que hacer es incluir en esos 30.000 al otro sector, o sea, a las víctimas inocentes y al sector que estaba enfrente. Ella dice que los gobiernos tienen miedo de contar esa Coincido con ella, porque si no, en este momento estaría la lista abierta con todos los desaparecidos que cobraron el subsidio de los 2.000 y pico de millones de dólares que desaparecieron de las arcas del Estado, pagando un subsidio a 30.000 desaparecidos. 5.000, 3.000, 4.000, todos mis compañeros, esos algunos son jóvenes, yo a mis compañeros los recuerdo cada día, como ellos recuerdan a cada uno de sus personas, como seres queridos. Recuerdo los gestos, recuerdo todo. Pero eso pasó y estamos en este momento, en otro siglo, y a veces en este momento escuchaba en silencio y me preguntaba la famosa pregunta marxista, leninista, ¿qué hacer? Porque el problema es ¿qué hacemos? Cuando hablamos de la tragedia, digamos, ¿por qué una tragedia? Porque fue inevitable. Una tragedia es algo que es inevitable. Algunos de nosotros nos pusimos a analizar por qué la Argentina llegó a lo que llegó. ¿Era inevitable? Sí. No era inevitable. No era. O sea, fue una tragedia donde estamos sentados en la misma mesa, en el cumpleaños, en la Navidad, festejando, y después nos matamos. ¿Qué nos pasó? Sí, por favor. No, preguntarle, a veces las cuentas de Twitter difieren de, por ejemplo, ahora que se la nota mucho más calma, uno leyendo sus Twitters, tal vez en Twitter sí le gana el odio, lamentablemente, contra Liliana Franco, contra los periodistas, contra las abuelas y madres, leyendo el relato acá, contra el kirchnerismo. Y una afirmación suya en uno de sus tweets dice que Gómez Centurión lo único que dijo fue la verdad. Acá repudiamos a Gómez Centurión fuertemente y fue una polémica nacional. Cuando dice que Gómez Centurión solamente dijo la verdad, ¿a qué se refiere? ¿A qué cree usted? Bueno, yo no lo repudio a Gómez Centurión, más allá de que ustedes lo repudien, y aparte creo que tiene derecho a pensar y a sentir distinto a Brancatelli, que no es justamente lo que caracterizó al gobierno anterior. Más te voy a decir, si vos ves todas las imágenes que pasan acá, son todas tendenciosas. No veo ninguna imagen de un atentado
a las víctimas del terror en Porque el no Lo mismo nos dijo firmado, Rico, porque no hay, sí. Claro, no hay. Ya lo explicamos. No eso hay. porque No, lo no, yo planteó traje- la Sobre doctora conocer la verdad. Perdón, yo Rico, traje, Rico, Rico, señor. Tiene una careta Yo A ver, traje. por favor. que es otra cosa en Twitter. Pero bueno, ¿qué dice que tiene razón Gómez Centurión? Con respecto a los militares, a Videla. No, que- no, bueno, yo no vi, leí una nota que hizo él, pero no, ni sé lo que dijo de ¿Por Videla. qué dice? Lo único que dijo Centurión fue la verdad. ¿A qué se- Claro, la verdad, lo que él pensaba, una su guerra. verdad, la cantidad de desaparecidos. ¿Qué les Yo, militar? la verdad diga? que Los militares generalmente dicen eso. Sí. Gómez Centurión. Claro. Ella, Claro, Sí. tiene un No, concepto desde el lado militar lo ve. Sí, no, pero habló de 22.000 mentiras. Pero me parece ¿no? que el señor dijo algo lo que es 8.000 más verdades, importante. 22.000 Claro. mentiras. Si la y esa es Argentina la puede verdad para mí. coincidir Por favor, en que tiene un un- carácter simbólico, el número de 30.000 desaparecidos, y todos podemos coincidir en ello, me parece que va a ser un punto de encuentro. Seguir discutiendo la cifra, Claro. la verdad que no contribuye a nada. ¿Tiene un carácter simbólico? Absolutamente sí. ¿Es riguroso? No lo sé. Pero el valor simbólico de los 30.000 desaparecidos no tiene que ser un tema de discusión ahora. Tampoco me parece correcto politizarlo todo, porque si no va a ser imposible Salir. este Un punto clima de- de concordia que usted ha planteado aquí. Me parece, a Sí, mí no, me no interesó mucho coincide cuando mucho. vino No, Graciela pero Fernández igual- Meijide, que habló de la necesidad de el pedir perdón, o el arrepentimiento o la autocrítica, como decía Eduardo, y ella lo esgrimía para todos. Ella es una víctima, naturalmente, su hijo Pablo es una Igual, víctima, ¿para qué pero hablaba quiero- de los guerrilleros un y minuto, hablaba de los que tenía militares. contacto. Ya voy, con Silvia. ella. Quiero hacer una aclaración. Al principio, cuando usted se sentó, pusimos las imágenes, eran muy fuertes y como estábamos hablando de su padre, las sacamos. Pero si usted quiere que las pongamos, las vamos a poner. Ahí están. Estas son las imágenes que usted Tremendas. trajo. Esto ya había leído. Estas son las imágenes del día que encontraron a tu padre muerto. Sí, sí. ¿Cómo llegaron estas imágenes? Trajimos ustedes? más, esas son Ajá. de la causa. A ver, son de la causa. Sí. Claro. Ajá. ¿Qué te pasó la primera vez que las viste? Bueno, las vi de grande ya. Las vi. ¿Por qué motivo? ¿No te atrevías? Es que no las conocía. No las- ¿a qué edad te llegaron? No las, me habrán llegado a los 55 años. Y no, sí, fueron muy fuertes. La verdad que... Y uno piensa, mirá la tontera que te voy a decir. ¿Quién le cortaba el pelo, por ejemplo? Cuando estaba secuestrado. Esas cosas llegas a pensar. ¿Tuviste algún tipo de contacto con alguien que estuvo con él? ¿Los 300 días que estuvo Sí, secuestrado? sí, hubo un señor que estuvo 2 meses secuestrado con él, un industrial, que era gerente de la firma Insud, que lo había secuestrado el ERP también. ¿Por qué motivo? Querían dinero, útiles para la escuela, y él, bueno, manejaba una industria. Creo que era una metalúrgica, creo. ¿Ese pozo qué es? Es una cárcel del pueblo. Eso que vos estás viendo A ver. es lo de Paula Lambruschini, el Claro. atentado. Ujú. Entonces vos se lo mostrás a un chico, bueno, o para ahí más chico Sí. que vos, y te dicen que es la AMIA. Pero esto pasó en la Recoleta, ese edificio. Lo tuvieron que tirar abajo. Melo, En la calle Melo. Melo. Lo tuvieron que tirar, lo tuvieron que... esto es tremendo, esto es tremendo. Murió mucha gente. Silvia, te puedo preguntar, se lo pregunto a todos los que vienen, tu opinión sobre los responsables de la Junta Militar que estuvieron en la Argentina. Sí, ¿Qué digamos... opinas vos de ellos? Videla, Macera. Yo creo Agosti. que ellos hicieron cargo en un momento muy difícil. Dije antes que había habido un decreto del Ejecutivo. No obstante, pienso que quizás ellos, lo hablo desde el lado de mujer y desde civil, ¿no? Claro. Quizás ellos no supieron manejar el tema de los desaparecidos que venía desde mucho tiempo antes también, ¿no? Porque tengo entendido, no sé, a lo mejor Luis me puede corregir, que había más de 600 y pico de desaparecidos. ¿Pero para antes. vos son asesinos o no? ¿Quién? Macera, Videla, Videla, Macera, Agosti y toda esa Viola. gente. Yo no puedo decir que se asesinó a nadie. Recién dije que estaban todos convencidos, de un lado y del otro. Sinceramente creo que Ay, estaban Puna. todos convencidos de lo que hacían. Y a lo mejor ahora, como dijo la señora Franco, están pensando, bueno, quizás los métodos no eran los adecuados. Pero mataban Pero gente. pasaron 40 sí, de Tortura. las dos Ordenaban partes. matar sí. gente. Robo de Secuestraban bebés. mataban Sí, sí, gente, de las dos desaparecían partes, sí, gente. mataban No, pero gente. estamos hablando No, ahora pero de es Videla, de verdad, Macera, de pero Agosti y es- Violi. Porque digo, una manera también de reconciliarnos todos, no ganar eso. estamos planteando, Jonathan, es no va a ganar. reconocer Sí. que los militares mataban gente, secuestraban bebés. No lo van a comunidades, reconocer tampoco. Hicieron un Por eso desastre, no hicieron se un puede genocidio. hablar de- ¿Podemos partir de esa base de verdad también? Bueno, a mí la palabra Pregunta. genocidio
No, esto, pero borré la tampoco voy a palabra defender genocidio. nada. Todo Ustedes lo otro ven que dije las antes de imágenes, la palabra genocidio. ustedes ven las imágenes, yo no puedo estar de acuerdo con ningún tipo de violencia, como creo que ustedes tampoco, creo que Luis, siendo excombatiente montonero, o el señor Anguita, no pueden estar hoy de acuerdo con ningún tipo de violencia. Pero estamos hablando de la violencia que ejerció el Estado en estos momentos. ¿Vos la condenás esa violencia? Sí, yo condeno todo tipo de violencia, aunque comprenda que fue orden del Ejecutivo. Silvia, permítame hacer Mira. una observación. En Alemania hubo este mismo problema. En Italia hubo este mismo problema. Y siempre se combatió y se venció al terrorismo y a la guerrilla con la ley en la mano. Yo creo que yo la admiro a usted en su serenidad, como dijo Eduardo, y me parece que es fructífero. Pero es mucho más complejo el tema. ¿Lo pedía la sociedad el 24 de marzo? Sí, parte lo pedía. No creo que hubiese pedido los métodos que se usaron. Y no se olvide de otra cosa. La Argentina vive de violencia en violencia, inclusive donde a los militares los hacen jugar un papel, azules y colorados y demás, un papel de partido político desde el 55, derrocamiento de Perón, en adelante. Sí, está bien, pero vamos a decir que el gobierno, el peronismo, te guste o no te guste, era un gobierno democrático. Un minuto que lo tengo a... ¿Cómo le va, Lombardi? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tema muy, muy, muy delicado. Uno de los temas más delicados que nos ha llevado, que nos ha costado llevar adelante en el programa. Intento hacerlo con el máximo de los respetos, tratando de respetar a los testimonios, pero principalmente a las víctimas. Lo escucho, por favor. Mirá, yo creo que hay que ver los contextos, lo que era el 70, lo que fueron los 60. Nada se puede analizar fuera de contexto, pero yo creo que hay algunas precisiones que, sobre todo en fechas, que hay que poner porque no todo es lo mismo. Yo sí creo que Videla, Macera y Agosti fueron 3 asesinos, y no lo creo yo, sino lo cree la justicia, no está convencida la justicia, y creo que hubo un plan sistemático de exterminio del otro grupo, más allá de la violencia que se había generado. Yo creo que hubo un plan sistemático de exterminio por la Junta Militar, como lo probó la justicia en el 84, la justicia de la democracia. Ese es un punto. Por otra parte, nada exculpa, y es una grave irresponsabilidad de mi punto de vista de cómo se analizó el tema en la última década, que los jóvenes un grupo importante de jóvenes hayan optado por una opción violenta, sobre todo en el periodo democrático durante el 73 al 76. Eso ha sido no solo un error, sino también tuvo conductas claramente delictivas. Lo que sucedió con tu padre fue durante un gobierno democrático. Eso no tiene ninguna explicación. Los que lo hicieron merecen todo el peso de la ley porque lo hicieron durante un gobierno democrático. Sí, por supuesto que después del 76 alguien podrá argumentar, yo no lo comparto porque amo la paz y me parece que la violencia siempre engendra otras cosas, pero después del marzo del 76 puede haber justificaciones en cuanto a que la Constitución hasta te ordena armarte contra una tiranía y es otra discusión. Pero la discusión entre el 73 y el 76, es durante un gobierno democrático que persistieron en la idea de la violencia, es de una criminalidad absoluta. Me parece que justamente, y tomo un poco lo que escuché recién en el debate, hay que entender la profundidad de la tragedia. Por eso a mí cuando se aborda y se abordó esta última década acríticamente la generación dorada, la generación guerrera, que intentó construir la patria nueva con las armas, eso es una grave irresponsabilidad que se tomó y me parece que es un grave daño a la democracia argentina. Le quiero hacer una pregunta a Anguita, porque obviamente ya sabemos cómo y de qué manera funcionaban los militares. Ahora, ¿quién bancaba económicamente a ERP? Yo trabajaba y aportaba parte de lo que ganaba como dibujante técnico y después como laburante, porque muchos de los militantes usábamos una palabra que era proletarizarse y nos íbamos a trabajar a fábricas y talleres. Y efectivamente hacíamos secuestros extorsivos para obtener dinero o asaltábamos bancos y, digamos, financiábamos esto a la manera de las organizaciones revolucionarias y no había, hasta donde yo sé, ni en Montoneros ni en la ERP, dinero ni de la Unión Soviética. Eventualmente podía haber alguna ayuda del gobierno cubano, pero era una cosa totalmente tangencial. Digamos, fueron esfuerzos, que si bien era una cosmovisión, no había una visión nacionalista,
eran esfuerzos de los propios militantes, por supuesto con una disciplina interna, para financiar la organización. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. ¿Cómo? Yo entiendo que todo se va en un contexto, como estamos explicando acá, Cuba, la Guerra Fría, pero ¿cómo se les pasaba por la cabeza que una manera de financiarse era secuestrar gente? ¿Cómo llegaban a la conclusión de que una manera válida de hacer política era partir de esa base? Sí, evidentemente es una cosa que después con los años uno toma distancia y decís, uno participó de cosas que no le recomendaría a otros y que si uno mismo fuera de ese contexto tuviera que volver a hacer, seguramente no haría. Yo lo que digo es, la profesión de militante en algún momento es de militar también. Y yo esto lo he escrito en novelas, en relatos, en crónicas, y en determinado momento te agarrás la cabeza porque lo que él decía en algún momento, monstruos fuimos todos. En algún sentido hay que asumir que cuando uno racionaliza la violencia es capaz de arriesgar su vida a niveles, yo la arriesgué muchas veces, fui herido en más de una oportunidad y la verdad... Y de matar también, ¿no? Pero por supuesto, también de poner en riesgo la vida de los otros. Es decir, que esto es una cosa que sinceramente tenemos que transmitirle a las personas hoy día, que esas situaciones no se tienen que volver a dar y que la profesión de militar tiene que ser una profesión solamente en última instancia para la defensa de la nación. Me parece que algo bueno para destacar de las últimas generaciones es que terminamos con todo tipo de... No se nos ocurre. Sí, no. Santiago, Este tema ya está, me parece que de alguna manera es parte del pasado, un pasado que con heridas que todavía no han cerrado, pero un pasado que esperemos nunca más volver a transitar. Sí, Hernán, por favor. No, me parece que siempre... ¿Vos dónde estabas en ese momento? ¿Qué edad tenías? Yo nací en el 60, así que en el 73 tenía 13 años, en el 76 tenía 16. ¿Se sabía algo? ¿Era algo que se hablaba en tu casa? Como iba al Colegio Nacional de Buenos Aires, claro, es como que la militancia política y el ambiente era como un chico de 15 años, era como que tuviera 18. Y puedo decirte, sí, por supuesto, te puedo recordar, además yo tengo una memoria muy fuerte, te puedo recordar exactamente cómo era. Sí, disculpame un segundo, Hernán, que estoy viendo fotos ahí. Estas fotos que trajiste vos, quiero que me digas o que nos contextualices un poco esta foto, Silvia. Sí. A ver, vamos una por una, porque este material es tuyo. Esta se dijimos, la bomba de Lambruschini, sí, en Recoleta, sí. A ver. Ese pelo. A ver si me puedes ir contando, por favor. Bueno, estos son secuestros. Acá, como dice, este es el gerente de la fábrica Peugeot. Muchos empresarios se fueron del país, de empresas... ¿Esta imagen de quién es? Disculpame. Es mi hermano, con el que era en ese momento el jefe de Anaya, se llama el Leandro Enrique Anaya, general, que era jefe de Estado Mayor. ¿Este es en el velorio de tu padre? Sí. A ver, otra imagen. ¿Estas? Bueno, estos son... ¿Le podemos frizar ahí? Firmenich está ahí, sí. A ver si podemos poner pantalla, Dire, por favor, completa. Gracias. Sí, contame. Están de uniforme. Eso es importante porque es algo que va en contra de lo que dicen todos, o por lo menos del relato oficial. Están de uniformes, eran combatientes. Y yo tengo entendido que se entrenaron en Cuba. Sí. Hubo muchos... Yo no me entrené en Cuba, pero hubo muchos militantes que se entrenaron en Cuba, no solamente de la Argentina, sino de todos los países, porque la Revolución Cubana abrió sus puertas a muchísimos insurgentes para cambiar un estado de desigualdad y de autoritarismo. ¿Y eso lo bancaba Cuba, Eduardo? ¿Eso lo bancaba Cuba? ¿Qué? El entrenamiento, sí. Te invitaban. Tenía la gente que iba con documentación falsa y haciendo un viaje muy largo, vía Checoslovaquia, Alemania Oriental. Es decir, era todo un procedimiento, convengamos, en una época donde Ernesto Guevara decía 2-3 muchos Vietnam, y en Vietnam murieron 6 millones de vietnamitas. Es decir, era otra época. Sigamos con las imágenes, a ver, que trajo Silvia. Sí, por favor. Esta imagen. ¿Cómo está Firmenich? Bueno, Firmenich. Vaca Narvaja.
Sí, y el otro es Vaca Narvaja. No, Y pero Yasser Arafat con es el que está- jefe de la Yasser Arafat. organización de Claro. No veo. Nada más y nada menos, ¿no? que Con Arafat. entonces era líder de una organización La OLP. netamente terrorista, que era la OLP, que desde un lugar también para otros El es PRI. una organización de resistencia. Es un debate abierto y realmente a veces irreconciliable, ¿no? Vaca Narvaja es el papá De de, Patricia el y nieto de- del hijo hermano de de... Patricia. De Camilo. De Camilo. Camilo, es el papá de La Camilo. expareja de Florencia. Claro. Hermano de Patricia. Este es el hermano. Pero yo quiero decir algo respecto a lo que vos dijiste. Yo no hablo de reconciliación porque realmente creo que es muy difícil después de tanto dolor para tanta gente poder llegar a reconciliarse. Pero sí creo que se puede tener una mirada superadora sobre el pasado y trabajar por la concordia nacional sin que eso signifique olvidar lo que ocurrió. ¿Te parece que se va a poder saldar en algún momento este episodio tan trágico y doloroso de la historia? A ver, ¿se escucha el micrófono o no? Un punto optimista Ahí está. entre tanta tragedia que es, en la moderna democracia argentina, del 10 de diciembre del 83 a la fecha, prácticamente no tuvimos episodios de violencia política, cuando podría haber habido, imaginémonos, la cantidad de episodios de venganza que podría haber surgido. Y yo en eso creo que todos tenemos que ser agradecidos a la enorme cantidad, a la enorme responsabilidad de gente que yo coincido en muchas veces en posiciones políticas nada, como puede ser muchos grupos de familiares, de víctimas, de todos los lados, pero nadie prendió de nuevo la llama, nadie prendió de nuevo la mecha de la loca violencia. La verdad que en eso tenemos que cuidar esa paz que tenemos como Empiezan un los bien. juicios a la Junta. Se hicieron los juicios. Claro. Pienso el gobierno de Alfonsín en ese momento, cuando todavía los militares tienen tanto poder, ¿no? No era fácil, no era simple. Se hicieron los juicios, Sí. Menem los indultó, Ah, volvieron. claro. Pero en Hubo todas esas vida enormes cuestiones que final. pasó, que fueron y vinieron, nadie se tentó de nuevo de prender la mecha de la violencia. Bueno, pero lo que están diciendo ellos es que la historia saldó una parte, pero otra parte no. Que ellos de alguna manera han sido los que no han tenido voz y reconocimiento, Silvia. Claro, y creo que la clase dirigente tiene una deuda, no solo para con nosotros o con nuestros parientes que han fallecido, sino para con las generaciones más jóvenes. Eso es lo que yo digo, que esto está pendiente, que es una deuda, que la tienen que solucionar, la tienen que solucionar. Fíjense que ahora sale permanentemente el tema en los medios. Sigamos con las fotos, por favor, las imágenes. Ahí lo veo el Che Guevara con una bandera de ERP. Sí. No sé si me querés contar algo, decir algo, sumar algo. Bueno, no, lo que les quería contar es que... A ver si un minuto, sigamos con el material que trajiste vos, que es parte de la historia, ¿no? A ver. Ahí está el... Esto es Alfonsín y la Alfonsín. tablada. Esto es la tablada. Esto es tablada. Otro momento. Sí, a ver, otra foto, por favor. ¿Esto qué es? Esto creo que fue el atentado a Soldati, que fue en la 9 de julio. Sí, sí. ¿Sí? A ver, otra. Esto puede ser, se puso una bomba en el comedor de la Superintendencia De seguridad. de la Poli- de 23, Seguridad. 23 oficiales, murieron 60 heridos. Y eso igual después dio inicio a una represión donde no agarran a los autores, porque son figuras conocidas, que me gustaría de alguna manera, está Walsh, está un poquito metido Berbisky en esto. Yo tengo miedo de nombrarlas, así que... ¿Por qué miedo de nombrarlas? ¿A quién? No, sí, a la Pero- gente que ¿Cómo es un aún poquito? Era vive... A ver. ¿Quién? Berbisky. Berbisky. Sí. Era oficial de inteligencia montonero, como un poquito. No te entiendo. No, bueno, pero el Era nivel de- oficial. Si estamos hablando de que nos vamos a sincerar todo. Preguntáselo ahí. Está bien, que no sabe. pero después a ver. hubo represión ¿Ustedes hacen contra alguna inocentes autocrítica? Yo me hice muchísimas Sí, sí, autocríticas. yo las espero. Perfecto. Digo, como este es un programa muy masivo, No se convendría. hicieron autocríticas. No, sí, sí. No se hicieron ninguna. ¿Públicamente vieron algo ustedes? Hay un gran documental de Graciela Fernández Mejía y Héctor Sí, Leis, Leis, claro. donde Sí, bueno, aparece, es una pero es una parte. Es una Pero es Leis nada más. Es Leis. Leis nada más, sí. Sigamos con las fotos un minuto así, a ver, por favor. Las fotos que trajo Silvia. Sí, a la próxima. ¿Esta qué es? No, eso ya no me acuerdo. Sigamos. Rucci puede ser, ¿eh? Rucci, Ah, claro, claro, ese Rucci, sí. sí. Bueno, totalmente. eso, montonero. Ajá, sí. A ver. Perdón, una pequeña Ajá, acotación. sí. Perón fue, en ese año 73, Perón fue electo yo creo con el 62% de los votos Sí. el 23 de septiembre del 73.
Esto fue el 25. El 25 de septiembre. Lo matan. Le matan a a su hijo más directo, el secretario general de la CGT. Eso no, de la responsabilidad, de la violencia que se desata a través de eso, es brutal. Hernán, pero entonces no hay causalidad. A ver si un minuto. Por hay eso. causalidad y hay búsqueda causalidad. de derroca. Ordenanos, sí, esta imagen. Discúlpame, Silvia. Bueno, yo vi recién el ingreso a una cárcel del pueblo porque eran los pozos, no veo, ese pozo, pero los sí. típicos pozos Sí. donde tenían a los secuestrados. En general le sacaban el reloj para que no tengan noción del tiempo. Claro, Sí. sí. Ajá. Estaban esos y unos jaulones que aparecieron antes, Sí. que eran para 4 y para 6 personas. Esta jaula. Acá te encerraban. Acá mi papá estuvo un par de meses. Si hay otras tomadas desde otra dirección, hay unas para 6 personas y otras para 4, donde si te podés ver no pueden estar ni parados ni sentados. Este es tu padre. Bravo. Santiago, perdón. Sí. Si comenzamos a poner fotografías del otro lado de esta Sí. balanza que estamos viendo, no tenemos un programa completo. No, pero ella lo que dice es lo siguiente, César, ya voy con Sí. vos. Ella lo que dice es que históricamente, de hecho, tanto Rico como Silvia, lo que nos dicen a la producción es, ustedes pasan todo el tiempo que es tendencioso en pantalla, una parte de las imágenes que es las imágenes que vemos siempre, que es aquella pantalla. Sí, la de los operativos. La de los operativos. Entonces ellos dicen, se han visto en estos 40 años unas imágenes, nunca han puesto las nuestras. Ella trajo las imágenes y como en este programa se escuchan todas las voces y lo hacemos desde la honestidad absoluta, queremos respetar la historia que cuentan ellos. La historia que cuentan ellos. Es el día que cae Isabel, el día siguiente. Ahí está el diario, una de las imágenes muestra cayó Isabel. Es el diario del día siguiente o de la asunción del gobierno de los militares. Sí. Yo quiero decir... Por favor, sí. No, una cosa que a mí me queda, ¿no? Que cuando vos hablas de los 40 años o uno escucha a la señora, me parece que lo que no me queda claro a mí desde las víctimas y desde su dolor es cómo meritúan el rol justamente de la dictadura cívico-militar en relación con las víctimas. Porque la verdad es que estamos incluyendo... La respuesta. Digo, estamos incluyendo, o sea... ustedes dicen no tenemos voz y yo pregunto, ¿ustedes sintieron que tenían voz durante la dictadura? Esa es la pregunta. ¿La expresión de esa voz fue de alguna manera, y yo creo que de ninguna manera la señora que está acá lo puede pensar, pero ese terrorismo de Estado, que es lo que básicamente diferencia legalmente, obviamente no en el sentir de las víctimas, pero legalmente un delito de lesa humanidad que tiene, como decía Natalia, creo, un sujeto activo que sí o sí tiene que ser el Estado para las leyes internacionales. Sí. Entonces, el saldo histórico de la dictadura, y esos años de violencia, de terror, pero al mismo tiempo de expropiación de cualquier resolución institucional de cualquier conflicto, del conflicto existente, porque estamos hablando de un conflicto, violencia, ¿no? Bueno, este conflicto, analicémoslo como, algunos le vamos a poner palabras revolución, otros le van a poner delito, bueno, bien, pero como sea había un conflicto, en eso coincidimos todos. Bueno, la dictadura se expropia ese conflicto y lo resuelve ¿cómo? Desapareciendo, robando niños, etc. Bueno, eso es un delito de lesa humanidad. Te voy a decir algo muy... llano. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Es decir, no quiero ser autorreferencial, pero mi papá lo mataron en el 74. Bueno, por eso te sacaron la voz nosotros, yo no estoy diciendo quién me sacó la voz o no, bueno, pero... digamos, la voz nos sacaron varios, ¿no? Pero no podemos merituar porque no tenemos nada que ver con eso, ¿comprendés? Es decir, y aparte yo los escucho, me voy a meter en un tema espantoso porque aparte no soy abogada, que ustedes hablan de lesa humanidad, del tema de la superioridad del Estado, pero si vamos a hablar de Estado también fueron entrenados en Cuba. Yo conozco guerrilleros como Jorge Massetti, que dice y deja escrito que fue entrenado en Cuba. Ahí habría un Estado. En el caso de mi papá, en azul estaba Videgain y Perón lo hace cómplice a Videgain del ataque del ERP azul.
Y la Sí, a ver, un minuto, Pero sí. lo que te quiero decir... La pregunta, lo que- es, lo que yo te quiero decir es, bueno, viene la dictadura. Sí. Y durante los años de dictadura, ¿cuál fue la respuesta que tuvieron Bueno, está a la para... vista la respuesta. ¿Qué? Está a la vista la respuesta. Bueno, Más o pero menos, por eso, porque pero yo digo... hicieron no, complicidad con los líderes montoneros, los militares. Yo creo que no tuvieron una respuesta durante la dictadura. ¿Nosotros? Sí, o sea, quiero decir, por ejemplo, murieron muchos inocentes, no sé si vos coincidís conmigo, finalmente los líderes de esos jóvenes armados, en alza, en resistencia o lo que sea, murieron más jóvenes. Yo tengo gente que ha emigrado, familias, amigos, jóvenes estudiantes que no tenían nada que ver con la lucha armada. Están desaparecidos o se exiliaron en Estados Unidos, en Israel o donde fuera. Madre Muchos se fue. judíos- O sea, hubo un ensañamiento también contra la colectividad judía, porque yo creo que hubo un profundo antisemitismo dentro de lo que fue el cuerpo de comandantes de la dictadura. De hecho, no había militares judíos casi, o sea, decime uno. Pero más allá de eso, que no es importante, yo creo que es muy interesante lo que Claudia dice, que tampoco la dictadura les encontró a ustedes un juicio, porque lo que hubo fue un exterminio más político. A ver, Silvia. No, digamos, yo insisto en que nosotros no tenemos que ver con eso, ¿comprendés? Es más, Sí. por supuesto, nosotros ni pedimos, le debe pasar a mucha gente, todo este dolor lleva un tiempo de procesar. Tampoco pedimos nada en esa época, nosotros ni nos indemnizaron, ni nada de eso. Yo lo que quiero decir con esto es que yo siento, aparte que ustedes quieren relacionar mi discurso con la dictadura Es verdad. y que no es No así. corresponde. Pero No Silvia, corresponde, pero tenés perdón, razón. Silvia, A ver, pero sí. Silvia, Santiago. apoyás, como acá dijo Hernán, uno ¿Cómo no tiene, voy a- Dijo que pero apoya lo ha la dicho la dictadura. justicia y lo dice cualquier ciudadano, hablar de la junta militar es hablar de asesinos. No hay ningún tipo de duda, no hay ninguna ambigüedad. Si yo te pregunto, ¿son Ella no asesinos cree que sea o Ella buenos no dijo tipos? que apoya Yo la creo que vamos a tener que decir Pero asesinos. la condena. A ver, No por favor. apoyo eso, no. Pero no es una cosa es decir apoyo o no apoyo y otra cosa es qué evalúo o qué pienso de esa gente. ¿Vos pensás que son asesinos? Me dijiste no. No, yo lo que te dije es que lo que sí sé, que hubo 2 decretos firmados por el Estado donde ordenaron reprimir y aniquilar. Mataron gente, Yo no te robaron estoy bebés, se diciendo apropiaron si de son- bienes. Yo no te estoy diciendo con eso si son o no son asesinos. Yo te estoy diciendo que cumplieron Sí, son una orden asesinos, del, claro. del Ejecutivo. Yo creo que le, Pero no estoy haciendo una defensa, Jonathan, ¿no? Porque no. imagínate que Es que desde me el parece lado que la pregunta nuestro- de Pablo es muy concreta y la respuesta tiene que ser concreta. Yo La comprendo. pregunta es, Macera, Videla, la Junta Militar, Asesinos, sí. ¿son asesinos? Sí, ¿Hicieron sí, desaparecer sí, gente? sí. ¿Secuestraron Son bebés? ¿Sí asesinos o no? como Santucho, como Gorrerán Merlo, bueno. como... Ahí Pero respondimos. es que Dígalo, dígalo, discutir sí, sí. esto creo que no nos lleva a Sí, nada. nos lleva a algo Sí, porque superador. esa reconciliación. Es totalmente superador. Bueno, mejor entonces. O Y a sea, ver, creo que claro. hubo de las dos. Por eso yo decía, Por favor. todos estuvieron convencidos de lo que hacían. Todos estuvieron convencidos. Sí, Hernán, por favor. Ese es. Quizás también son los tiempos de los jóvenes de uno y la propia adolescencia, donde se formó. Por eso es tanto el dolor, ¿no? Pues una cosa que es permanente. Pero yo te escucho, es tanto el dolor. Cuando ves a tu papá ahí, el dolor es eterno. Y cuando ves a los niños que fueron secuestrados y que nunca pudieron conocer a su familia, o la tarea de abuelas en eso, también es un dolor eterno. Por eso, ante tanto dolor, lo único que cabe es, por un lado, justicia. Yo nunca creo, francamente, Santi, que si no hay justicia no puede haber buscar caminos nuevos. La justicia es indispensable, pero después amar profundamente la paz. Y cada vez que tenemos el mínimo acto de violencia, condenarlo, pero condenarlo con toda nuestra fuerza, porque en nuestro país, que pareciéramos que convivimos pacíficamente, la verdad que hemos resuelto nuestros conflictos, alguien dijo el 30, otros lo pondrán en el 55, yo te podría ir al siglo XIX, los que parecemos tan pacíficos resolvemos nuestros conflictos a los tiros. Ahora, entonces, tengamos mucho cuidado en cómo construimos un modelo de convivencia, que es lo único que nos va a poder sacar para adelante. Hernán, y vos que sos titular del Sistema Federal de Medios Públicos, ¿cómo acompañaron a favor, en contra, dándole la espalda, bancando, apoyando los medios de comunicación esta historia de la Argentina? Esta parte de la historia de la Argentina. Mirá, yo creo que los medios de comunicación fueron muy sensibles al tema del poder. La verdad que cuando uno
Sí, yo tenía 16 años en el 76, pero si vos lees las tapas de los principales diarios en el 76 y de las revistas, te escandalizás. Total normalidad. ¿Cómo bancaron esto? ¿Cómo bancaron esto? ¿Pero por presión o por negocio? Por interés. Mira, viste, de la censura a la autocensura es un camino muy corto, es muy difícil determinarlo. Pero que la por eso, viste, esa cerrada defensa que a veces yo hago de la prensa independiente, de la necesidad de informar, de darle voz a todas las voces, cerrada defensa de eso, porque eso construye democracia. Lo que construye democracia es dar voz a todas las Pero voces. los medios hicieron, con lo que te pregunto Santiago, ¿los medios en ese momento hicieron negocios con la dictadura? Mirá, por lo menos yo te diría, dejaron pasar muchísimas cosas. Pero también lo habían hecho, también los mismos medios. Yo me acuerdo, tenía 14 años, pero tengo una memoria feroz. Las chupadas de medias a López Rega. A López Rega, que era un asesino, brujo, Hasta fundador de la AAA. Mariano Grondona una vez. Pero una chupada de media. Me acuerdo particularmente que hizo una misión a Libia. Viste que la historia a veces se repite. Una misión a Libia como si el tipo hubiera redescubierto la humanidad. ¿Y a los medios jugaron. ¿A Videla le chupaban las medias también? Pero escandalosamente. Pero, sí, a ver un minuto. Quiero un poco un bálsamo, a ver. No te vayas del país, por favor. Coincido que lo que dice Hernán sobre la paz. Tenemos mucho que aprender, muchísimo. Yo hoy he aprendido de todas las voces, lo cual te vuelvo a decir que te lo agradezco. Nada, ojalá que, bueno, como dice Hernán, que todo esto sirva para que podamos construir una convivencia donde esto, bueno, no nos ocurra más, nunca más. Es dolorosísimo, no, es de un estupor, no... Es pedir, muy es honrar a los atentamente. muertos, es honrar a la tragedia argentina, es honrar. Hoy estamos honrando más allá de en qué lugar estaba cada uno, ¿no? La sangre que he corrido, ¿no? Sí, Ajá. o sea, y finalmente pararnos desde ahí y resurgir como país, ¿no? Yo he acompañado a través de mi lucha a los derechos humanos, he estado con las madres, he estado con las abuelas. Quiero decir que cuando a mí me tocó ir a Naciones Unidas en un tema tan complicado, lo que ya Argentina había hecho por los derechos humanos a mí me abrió las puertas, Santi. Argentina, a través de este enorme dolor y horror, hizo un camino que cuando yo llegaba a Naciones Unidas me decían, acá tenemos a otra madre, ¿no? O sea, el recorrido más allá y esto es importante, es importante que uno se sienta que las batallas no fueron del todo perdidas, ¿no? Porque trajeron esto que, bueno, hoy cada uno desde su lugar está hablando de honrar a sus muertos. Escuché con mucha atención porque si hay dos puntos encontrados en la historia de nuestro país que todavía siguen vigentes y bien lo dicen, son estos. Pero hay una realidad, que es el que tiene el ejercicio del poder tiene que combatir la barbarie con justicia. Y eso fue lo que no se realizó y por eso son asesinos. Admitirlo da de alguna manera la posibilidad de poder seguir conversando de esta manera, pero admitir de ambos lados. La realidad es que mientras estuvieron en el poder, en vez de ejercer la justicia, en vez de utilizar la ley, contestaron la barbarie con más barbarie. Por lo tanto, la violencia de Estado, sin lugar a dudas, es un delito de lesa humanidad. Pero para esto, para que no se diga de que los políticos solamente tenemos que hacer las cosas, y no solamente hacer comentarios, lo que digo que esto no es un comentario, esto es decir, tenemos que trabajar para que haya concordia, de la misma manera que yo quise decir en mi primera opinión que tenemos que trabajar para que gente como ella recupere la expectativa y nos ayude a salir de este espacio. Porque a veces cuando se habla directamente, también el otro tiene la posibilidad de discutir. Silvia, por favor, sí, para cerrar el tema. Sí, estoy agotada. Sí, claro. ¿Qué te queda de todo esto? ¿Qué fue lo más fuerte para vos venir al programa después de todo lo que ha pasado y hablar mientras pasábamos las imágenes de tu padre en ese estado, ¿no?
Yo sabía a dónde me iba a meter, pero con el perdón de ustedes lo digo casi de forma graciosa, ¿no? Pero yo sabés que rescato el hecho de que hayamos podido hablar entre todos, de que se necesita un debate, que podemos todos trabajar por la concordia, de tener esa mirada superadora sobre el pasado que dije. Y eso lo rescato como muy positivo. Creo que me voy muy contenta. Gracias por venir, ¿eh? No, ¿Fue difícil enfrentar a alguien en particular del piso? No, la verdad que no. Ok. Gracias, Thiago. De eso se trata, ¿no? De escuchar las diferentes posturas y empezar a sanar tantas heridas. Lombardi, ¿algo para cerrar? Sí, 10, 15 segundos. No, felicitarte, porque hay que meterse en el tema y meterse con esta madurez, y la verdad que del dolor poder construir. A veces pasa y a veces no en la historia. Es la responsabilidad de todos los que estamos poder construir desde ese dolor. Bueno, vamos al próximo, por favor. A ver, dame otro, sí. Pero más difíciles, pero la verdad que me parece que respetándonos, escuchando y empezando a armar un rompecabezas, de alguna manera vamos a poder sanar tantas heridas que pasan los años y siguen ahí abiertas. Gracias a la gente de La Dorita. Mandaron comida riquísima. Gracias por los mensajes, por el respeto, por participar también a través del hashtag, como todas las noches, como siempre, trending topic número 1, Intratables. La gente se expresa aquí en la Argentina y en el resto del mundo también que nos ven, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Relojes. Gracias a La Dorita, ya agradecimos. Rica la comida. Sí, muy rica. ¿No? Gracias, como siempre, impecable la pilcha de Liguria. Hermoso el traje de Liguria. Pásenla lindo, sigan con Infama Recargado. Nosotros 20:45. Mañana, como siempre, nuestra casa en América con vos. Chau.